Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube Amalgama Show. El día de hoy queremos tocar un tema que creemos que es bien importante para nuestra sociedad y tiene que ver con los derechos humanos que tienen las personas con algún tipo de discapacidad. Sí, ¿tú sabías que según las Naciones Unidas se calcula que un 10% de la población mundial, casi 700 millones de personas, son personas con discapacidad? Wow, no sabía, no me extraña que los organismos internacionales se hayan preocupado tanto por esta cantidad de personas, son muchísimos. Pongamos en contexto un poco a nuestro público. Recién acabada la Segunda Guerra Mundial, el objetivo era garantizar los derechos de las personas, luego de que pasaron todas estas barbaridades nazis contra el pueblo judío. Para esta época, las personas con discapacidades eran atendidas como pacientes médicos, no como personas que asumen su vida con su discapacidad. Por tanto, no aparecen. Se entiende que quedan cubiertas como el resto de la población. Claro, y así continúa por muchísimos años. No se habla de personas con discapacidad. Sin embargo, mientras aumentan todos estos movimientos sociales, las personas con discapacidad cada vez son más reivindicadas y pasan a ser pacientes a personas más activas y con derechos. Antes de llegar a la Convención del 2006, que habla de los derechos humanos de las personas discapacitadas, existieron muchísimos intentos de declaración de derechos contra retrasados mentales o impedidos, que para la época se referían así, hasta que llegaron al año 1991 con la Asamblea General de las Naciones Unidas, que esta aprueba los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental. En los últimos años se viene sosteniendo el surgimiento de un nuevo modelo de discapacidad que es el modelo de los derechos humanos de la discapacidad. Claro, hay varios estudios que presentan información sobre el modelo social y el modelo de los derechos humanos. De parte de esta autora Agustina Palacios, nos hace un enfoque de 6 diferencias entre dichos modelos. La primera expresa que lo que hace a los derechos humanos tan especiales es que son inherentes a la persona. Son adquiridos desde el nacimiento y son universales. Le van a brindar la calidad al sujeto del derecho y ninguna condición ni categoría que pueda causar su limitación. De este modo, la ausencia de deficiencia no es un prerequisito para gozar de estos derechos. Este explica que el modelo de derechos humanos desafía la presunción de que la condición individual puede obstaculizar el ejercicio de los derechos humanos. Y si bien acepta que el modelo social de la discapacidad también reconoce la importancia de los derechos, entiende que el primero se extiende más allá de los derechos a las relaciones sociales. Desde el punto de vista, el modelo social se haya centrado en una sola legislación antidiscriminatoria y no en políticas de bienestar social. El derecho antidiscriminatorio es solo una parte de la solución. Aún en una sociedad sin barreras ni en otras formas de discriminación, serán necesarios los derechos económicos, sociales y culturales. Como tercero, tenemos que el modelo de derechos humanos valora la deficiencia como parte de la diversidad humana, mientras que el modelo social de discapacidad invisibiliza el hecho de que las personas con deficiencia puedan tener que lidiar con el dolor, el deterioro de la calidad de vida y o la muerte prematura. El modelo de derechos humanos reconoce estas circunstancias de vida y exige que sean consideradas cuando se desarrollen las teorías de justicia social. También, como cuarto punto, define que el modelo de derechos humanos reconoce las cuestiones de identidad. Se centra más que todo en que el modelo social descuida esas políticas de identidad como un componente valioso de la política de discapacidad, mientras que el modelo de los derechos humanos ofrece un espacio para la identificación cultural y de las minorías. También reconoce diferentes capas de identidad en el contexto de la discapacidad y los derechos humanos. Por ejemplo, la infancia y las mujeres tienen sus propios artículos independientes. En este modelo también reconoce algunos grupos relacionados con la discapacidad, como las personas ciegas, sordas y sordociegas. Como quinto punto, tenemos que el modelo de derechos humanos permite una evaluación de la política de prevención. Se centra más que todo en explicar que el modelo social de discapacidad es crítico respecto a la política de prevención y que en cambio el modelo de derechos humanos ofrece una base para su valoración cuando dicha política de prevención se puede considerar como una protección de derechos humanos para personas con discapacidad. Por último, tenemos que el modelo de derechos humanos pugna una injusticia social. Afirma que mientras que el modelo social de discapacidad puede explicar por qué 2/3 de los millones de las personas con discapacidad en este mundo viven en una pobreza relativa, el modelo de los derechos humanos ofrece una hoja de ruta para este cambio. Un enfoque de los derechos humanos en el desarrollo significa que las personas que viven en la pobreza no son objetos de bienestar y calidad,
sino titulares de derechos que tienen voz en la distribución de recursos y evaluación de necesidades. El día de hoy tenemos una invitada en nuestro canal. Ella es alguien que ha vivido algunos eventos muy significativos que le cambiaron la vida y tenemos el placer de poder tenerla aquí con nosotros hoy y compartir con nuestros suscriptores no solo los eventos, sino también lo que ha enfrentado y por qué prospera en la educación de los derechos humanos con las personas con discapacidad. Bueno, me da mucho gusto en presentarles a nuestra invitada Sofía Malo. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias a las dos por esta invitación y por el interés en que de verdad me apasiona, que es poder tener la oportunidad de transmitir lo que es y por qué es tan importante la educación en los derechos humanos de la discapacidad. Otra vez, gracias. Mucho gusto, Sofía. Gracias a ti por prestarnos tu tiempo. Bueno, nos gustaría que te presentaras y nos cuentes un poco sobre ti, a nuestros seguidores sobre todo. Claro. Bueno, mi nombre es Sofía Malo y a partir de los 16 años comencé a tener una pérdida progresiva de la vista. Tenía que escribir mis exámenes en el colegio con una pequeña lupa en la mano que podía tomar solo 3 letras a la vez. Nadie sabía cómo iba a ser el futuro. Fui a una escuela para ciegos con ganas de convertirme en una maestra para estudiantes con necesidades educativas especiales. Pero tan pronto como entré a la escuela, la gente decía, estás en una escuela para ciegos, qué lástima. Para mí no vi ningún cambio. Yo en ningún momento pensé que me había convertido en una persona diferente. Sin embargo, las personas sí me veían diferente. Yo viví 16 años en normalidad, bueno, entre comillas, pero yo sigo siendo la misma persona, con los mismos valores, las mismas actitudes. Haber vivido más de la mitad de mi vida sin una indiscapacidad, a pesar de que la gente me veía diferente, realmente me abrió los ojos. Y a pesar de enfrentar un estigma social, la exclusión económica y los desafíos cotidianos, me motiva a poder enseñarle a la gente sobre los cambios evidentes en los derechos humanos que he experimentado a lo largo de mi vida. Y por eso mismo siento que es mi destino ser una activista y luchar para que el mundo escuche los derechos de las personas con discapacidad. Wow, Sofía, eres una persona muy positiva y es muy cierto lo que comentaste sobre los estigmas sociales. Cuéntanos un poco sobre esto. ¿Qué opinas con respecto a todo? Bueno, primero cambiar las percepciones de la sociedad lleva mucho tiempo y requiere de mucho apoyo. En Action Network for Disabled nos dirigimos directamente a los responsables de recursos humanos y les explicamos los diferentes tipos de discapacidad para que se den cuenta. Esto funciona porque es principalmente la falta de información lo que, por ejemplo, los empleadores no contraen a personas con discapacidades. La gente decía que es difícil encontrar personas con discapacidades que estén calificados, así que tomamos esto como un desafío. Y ahora hemos creado un portal en línea llamado Source, donde las personas con discapacidades se registran y declaran sus calificaciones y qué tipo de trabajo están buscando. Y en el mismo portal, el empleador puede registrarse y poder asociarlo con 3 o 4 hojas de vida. Existe la tendencia a pensar que las personas con discapacidad buscan caridad, que siempre queremos que nos ayuden, pero esto realmente no es el caso. La gente solo quiere tener las mismas oportunidades de sus hermanos y hermanas. Mm, ¿Y piensas que esto algún día continuará siendo un estigma en la sociedad? ¿Tú cómo lo ves a futuro? Cuando tuviste una experiencia de vida que te lanzó y te llevó a querer luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Un punto de inflexión en mi carrera fue cuando me di cuenta que mi jefe, a quien solo había conocido virtualmente, estaba paralizado todo el tiempo que lo había conocido. Esto me hizo pensar en cómo poder usar la tecnología para beneficiar a las personas con discapacidades y más ahora en donde ahorita estamos viviendo un momento de pandemia y hay muchas oportunidades de esta forma virtual. La mentalidad de la gente es algo muy fuerte. Tenemos alrededor de 1.000 millones de personas con discapacidades en Colombia, pero la industria aún no ha aceptado la accesibilidad como solución.
la mayoría de las empresas solo satisfacen a las necesidades, sí es un mandato. Necesitamos construir un mundo incluso donde todas las personas tengan acceso a todo. La gente necesita cambiar sus actitudes para romper el estigma. Y eso es algo que continuaré luchando. Eso es exactamente correcto. Al mirar y desarrollar un conocimiento de los objetivos del modelo de los derechos humanos que nos brinda. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos hoy. Muchas gracias, Sofía, por venir a acompañarnos al programa y por explicarle a todos sobre este modelo. Les dejamos esta frase para reflexionar del famoso Martin Luther King, que dice que la injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes.